Entramos en la tercera y última parte. Vamos a tratar el discurso y la narrativa. La narrativa es simplemente la historia que contamos, cómo explicamos la realidad. La realidad fictiva es una cosa, pero cuando tratamos de explicar en qué sociedad vivimos, en qué país vivimos, en qué municipio vivimos, ya no estamos en lo fictivo. Y de todas maneras no podemos transmitir al 100% cuál es la realidad, porque es imposible. Tú miras por la ventana y ves una realidad que no me podrías explicar con 1000 palabras, ni con 10.000, ni con 1.000.000, porque tiene tantos aspectos que simplemente no es posible. O sea, podemos estar de acuerdo que palabras nunca van a ser suficientes para explicar la totalidad de la realidad. Entonces, tiramos de narrativas, de cuentos, de historias y de explicaciones, que pueden tener mucha realidad, pero también tienen sus gotas de exageraciones, de excluir ciertos aspectos que no nos interesan, por ejemplo, etc. Bueno, y lo que, digamos, para simplificarlo un poco, la narrativa en este sentido nos interesa por varias razones. Porque las narrativas que construimos, por ejemplo, si construimos una narrativa de cómo es nuestra sociedad o quién es partícipe de nuestra sociedad, entonces eso va a impactar en los ciudadanos. Porque si la narrativa excluye, por ejemplo, a ciertos ciudadanos o ciertos habitantes del municipio como, como ciudadanos al 100%, por ejemplo, entonces esa narrativa pues, puede hacer que cree desilusión en este segmento de la ciudadanía, que esta parte de la ciudadanía no se sienta incluida o partícipe, y todo esto son sensaciones que no hay por qué crearlas. Por ejemplo, en Suecia ha habido un problema mucho tiempo que la gente como que, no sé, hay una parte que no es mayoritaria en Suecia, pero que es suficientemente grande como para hacer sentir a muchas de las personas que han llegado aquí del extranjero, que son inmigrantes, no sentirse igual de partícipes en la sociedad sueca, por varias razones. Una es una narrativa que hay sobre qué es lo sueco, que lo sueco es algo que es constituido por ciertas cosas que los inmigrantes nunca van a poder reproducir. No me voy a meter más en ello, pero creo que podéis ubicarlo. Si uno es del norte de Cuba, seguro que hay una historia de cómo es la gente del norte de Cuba. Si uno es del sur, seguramente que hay una historia de cómo es la gente del sur. O si no la hay, os podéis imaginar. Pues bueno, entonces, si hay un montón de gente en el norte de Cuba que no cuaja con esa descripción, con esa narrativa, pues no se va a sentir partícipe. Pues entonces es muy importante qué narrativas usamos para que la gente se sienta partícipe. Luego, la otra razón por la que hay que tener mucho cuidado y pensar mucho en la narrativa es porque la mayoría de las sociedades tienden a desarrollar narrativas que son positivas para el grupo mayoritario y negativas para grupos minoritarios que hayan. Y normalmente en la narración de la narrativa sobre el grupo minoritario incluye que la gente es más criminal, que es más vaga, que quiere trabajar menos, que trabaja menos, que contribuye menos, etcétera, etcétera. Y esto, claro, no crea cohesión, al revés, crea separación social. El crear narrativas de este tipo crea estigmas, crea sensaciones muy negativas, pero también crea miedo en la sociedad mayoritaria, en la parte del pueblo que es mayoritario, que no tiene esa identidad o que no tiene esa narrativa en su dirección de ser, yo qué sé, o sea, alguien negativo, destructivo. A esa parte de la población a veces le crea miedo las historias de este tipo de gente que son un peligro o que les van a robar los hijos o lo que sea que se invente la narrativa. Así que no queremos narrativas de esas, queremos narrativas inclusivas, queremos describir nuestro municipio de una manera que todo el mundo se sienta incluido y que nadie sienta que tiene que defenderse de ningún estigma, de ninguna narrativa negativa. Por ejemplo, aquí en Suecia yo mismo he sido parte de una narrativa negativa que hay sobre las zonas donde vivía más gente inmigrante y sigue viviendo más gente inmigrante, que por alguna razón, aunque no eran las zonas donde más crímenes se cometían, la imagen, la percepción de la gente es que en esas zonas es donde más crímenes se cometen, por ejemplo, y que más gente de esas zonas se vuelve criminales. Y lo que pasa entonces, pues es que cuando yo era adolescente, por ejemplo, vamos por la ciudad, pues causamos miedo. ¿Y qué pasa si de repente una pandilla de niños que no han hecho daño a nadie en su vida empiezan a causar miedo?
pues te empiezan a crear cosas en el cuerpo y la mente que no son positivas y te hacen sentirte como otro, como el otro. Y esto es una de las características de la negativa y de crear discursos, de cómo haces para identificar a otro como otro. Y para ponerlo cortito, pues lo que ha pasado en Suecia es que en los últimos 50 años, la mayoría de las noticias, y esto un montón de académicos lo han mirado, la mayoría de las noticias de las zonas estas con la narrativa negativa, o sea, las noticias en los medios de comunicación han sido negativas y tratado crímenes, mientras que cosas positivas pues no han salido al aire de la misma manera. Y en otras zonas donde está la población más nativa, digamos, o más parte nativa, pues hay mucha menos información, mucho menos periodismo hecho sobre las cosas negativas que pasan o las tasas de criminalidad, etcétera, etcétera. Aquí no voy a profundizar demasiado en el tema de cómo se construye un discurso, pero si os interesa, buscar por internet porque es bastante interesante. Pero digamos que uno de los elementos que siempre constituye y construye un discurso es lo que se llama un punto nodal, algo alrededor de lo que la descripción, las narrativas, lo que uno habla o describe de esta zona, por ejemplo, o este grupo de personas o esta situación, siempre toca en este punto, el punto nodal. Entonces ese punto nodal en el tema sueco, por ejemplo, puede ser eso, que hay tasas de criminalidad demasiado altas en estas zonas. Entonces no necesita ser que siempre uno habla negativo de esta zona, pero por ejemplo, si uno escribe algo positivo, yo que sé, hacen un reportaje de que Carlos Rojas está haciendo esto, tal y tal, y es de esta zona y está tan bien porque desarrolla la zona y no sé qué, no sé cuánto, y esto es bueno porque normalmente hay mucha criminalidad y haciendo esto pues va disminuyendo. Pues entonces, aunque has hecho algo positivo, no has parado no has parado antes de llegar a explicar lo negativo de la zona. En otras zonas haces cosas positivas seguramente porque hace falta en contrapeso contra algo negativo también, pero no mencionas lo negativo, sino solo dices aquí está súper bien porque Pepa está haciendo esto en esta zona. Fantástico. ¿Entendéis la diferencia? Pues por ahí va la cosa. Y también, antes de acabar este video, quiero decir también que las narrativas que vais desarrollando, que se desarrollan, porque esto está fuera de vuestro control, pero tenéis impacto en ello, es que también impacta en los servicios y lo que ofrece el municipio. Por ejemplo, en Suecia se está desarrollando una narrativa de que padres inmigrantes son peores padres que padres nacidos en Suecia. Vale. Entonces, algunos municipios están desarrollando servicios para ofrecer educación, ofrecer apoyo a padres inmigrantes. Y entonces, ¿qué pasa? Que con el servicio que están ofreciendo, también están construyendo la narrativa, porque si hace falta un servicio para apoyar a padres inmigrantes, significa que los padres inmigrantes son peores. Y la solución bien fácil para esto es simplemente desarrollar el servicio, pero diferenciado y para todos. O sea, que haya un apoyo universal, general, para padres en el municipio, y luego a lo mejor si los que son inmigrantes necesitan algo en otro idioma o necesitan un apoyo específico para entender alguna confusión cultural, pues se les da. Igual que si es unos padres que tienen algún déficit de funcionamiento o yo que sé, cualquier cosa, pues a ellos les das lo que les hace falta. O sea que la solución es más bien diferenciar, dar el mismo apoyo general o universal, pero tenerlo diferenciado para las diferentes necesidades.